Yo siempre había pensado que el chavo era un pobre diablo. Alguien con hambre todo el tiempo, que apenas sobrevivía con las sobras que encontraba o con los pocos centavos que sacaba vendiendo periódicos o lustrando zapatos. Pero últimamente algo no cuadraba. Lo noté primero en sus bolsillos. Siempre cargaba monedas. Demasiadas para alguien como él. Se las contaba a escondidas, pensando que nadie lo veía, pero yo lo observaba desde la ventana de mi casa, con la cortina apenas corrida. La manera en que sus dedos acariciaban esas monedas, como si fueran un tesoro maldito, me producía un escalofrío extraño, como si no fueran ganancias limpias. Su ropa también se veía diferente. Más sucia, pero no de tierra ni polvo. No. Había manchas oscuras, secas y endurecidas. Cuando me acerqué un día para preguntar, me dijo con una sonrisa nerviosa: "Son heridas de mi trabajo, Kiko. Nada más". Yo quise creerle, pero la manera en que evitaba mi mirada, y cómo su respiración se agitaba con cada palabra, me dejó inquieto. No era la primera vez que me mentía. Pero algo en su voz sonaba distinto, casi frío. Los días pasaron y la vecindad empezó a notarlo también. Don Ramón, que siempre lo regañaba, se quedaba callado cuando veía esas manchas. Doña Florinda fruncía el ceño y murmuraba entre dientes. El profesor Girafales, de visita, lo observaba con esa seriedad que ponía en clase. Y hasta el señor Barriga, que había venido con ñoño a cobrar la renta, hizo un comentario incómodo. "Chavo. Últimamente luces muy raro". Pero él, como siempre, se escondía en su barril. Solo que ahora pasaba más tiempo dentro. Mucho más tiempo. Tanto, que parecía que ese barril ya no era solo un escondite, sino su verdadero hogar. Fue entonces cuando ñoño me convenció de investigar. "Mira, Kiko", me susurró una tarde, mientras jugábamos a la pelota en el patio vacío. "¿No te da curiosidad? El chavo ya no es el mismo. Y ese barril. Estoy seguro que guarda algo". Yo no quería hacerlo, la verdad. Sentía un miedo que me revolvía el estómago cada vez que pensaba en ese lugar. Pero la curiosidad fue más fuerte. Después de todo, yo era Kiko, y no podía dejar que ñoño se creyera más valiente que yo. Esperamos el momento perfecto. Una tarde gris, cuando el viento soplaba fuerte y el cielo parecía aplastar la vecindad con su color cenizo. El chavo había salido corriendo, quién sabe a dónde. Entonces nos acercamos, despacio, como si el barril pudiera escucharnos. Al principio, parecía solo eso. Un viejo barril de madera. Pero cuando ñoño pasó su mano por el borde inferior, descubrió algo. "Mira", dijo emocionado. "Aquí hay una hendidura. Como una tapa". Yo no quería tocarlo, pero él empujó con fuerza. Y lo que descubrimos me persigue hasta hoy. Bajo el barril, había una trampilla oculta, una madera mal ajustada que chirrió al abrirse. Un olor insoportable escapó de inmediato, tan fuerte y nauseabundo que sentí que iba a vomitar ahí mismo. Era un hedor espeso, como carne podrida mezclada con humedad y óxido. "No. No puede ser", susurré, tapándome la nariz. ñoño, temblando, se inclinó para mirar mejor. Una escalera improvisada bajaba hacia una especie de cuarto oculto bajo la tierra. Y lo peor no era eso. Lo peor eran las figuras que se alcanzaban a distinguir en la penumbra. Formas humanas, apiladas torpemente, cuerpos que se deshacían en pedazos por la descomposición. Vi un brazo hinchado, de piel amoratada, sobresaliendo entre otros cuerpos. Vi un rostro sin ojos, con la mandíbula abierta en un grito congelado. Vi gusanos arrastrándose en la carne corrompida. Sentí un escalofrío recorrerme entero, un sudor frío en la frente. "ñoño. Cierra eso. Cierra eso ya". Pero él no podía apartar la mirada. Estaba paralizado, como hipnotizado por aquel horror. "Son cadáveres, Kiko", dijo con un hilo de voz. El chavo. ¿Qué hizo? En ese momento, escuchamos pasos. El sonido de unos zapatos arrastrándose contra el suelo del patio. Una risa baja, apenas audible, pero suficiente para congelar la sangre en mis venas. El chavo estaba de regreso. No alcancé a pensar nada más. Cerramos la trampilla con torpeza, empujamos el barril a su sitio, y dimos un salto atrás justo cuando su sombra se proyectó frente a nosotros. El chavo nos miró. Sus ojos ya no eran los mismos.
Tenían un brillo extraño, como de alguien que había dejado de ser un niño hacía mucho tiempo. Sonrió, mostrando los dientes manchados de algo que no era comida. ¿Qué estaban haciendo?, preguntó, con una calma que daba más miedo que si hubiera gritado. Yo no pude responder. Mis piernas temblaban tanto que apenas me sostenían. Ñoño balbuceó algo, pero el chavo solo inclinó la cabeza, como un perro curioso, y nos observó en silencio. Fue ahí cuando comprendí algo terrible. Ese barril no era su escondite. Era su guarida. Después de aquel día, ya nada volvió a sentirse igual en la vecindad. Yo no podía dejar de pensar en lo que vimos bajo el barril. Esos cuerpos deformes, esos rostros congelados en la desesperación. Y sobre todo, los ojos del chavo cuando nos sorprendió. Esa mirada. Como si supiera exactamente lo que habíamos encontrado, pero no tuviera prisa en decirlo. No nos delató frente a los demás. No le dijo nada a mi mamá, ni a don Ramón, ni siquiera al señor Barriga, que aún venía a rondar por la renta. Simplemente se limitaba a sonreír cada vez que nos cruzábamos. Una sonrisa torcida, demasiado larga, que me hacía sentir un frío insoportable en el pecho. Kiko, me dijo Ñoño una tarde, con la voz baja, temblorosa. ¿Y si le contamos a mi papá? Yo lo miré, aterrado, y negué con la cabeza. Estás loco. Si le decimos, el chavo nos va a hacer lo mismo que a ellos. A los de allá abajo. El recuerdo del olor podrido me golpeó en la garganta, haciéndome toser. Ñoño se puso pálido, como si hubiera recordado lo mismo. Durante los siguientes días, el chavo se comportó aún más extraño. Ya casi no jugaba con nosotros. Apenas salía del barril, y cuando lo hacía, siempre traía los bolsillos llenos de monedas. Cada vez más. Yo lo veía desde la ventana, contándolas bajo la luz tenue del patio. A veces, sus manos estaban manchadas. No siempre de tierra. Lo peor era cuando lo sorprendía mirándonos. Porque lo hacía seguido. Yo podía estar jugando con mi pelota, y de pronto, sentir esa presencia. Volteaba hacia el barril, y ahí estaba él. Asomado apenas, con los ojos brillando en la oscuridad, fijos en mí, sin parpadear. Me hacía querer gritar, pero el miedo me apretaba la garganta. Ya no es el mismo, Kiko. Me dijo don Ramón una noche, cuando me encontró sentado en la escalera, demasiado nervioso para entrar a mi casa. Ese chamaco tiene algo raro. ¿No te has dado cuenta? Yo no respondí. Solo lo miré, esperando que entendiera. Pero don Ramón se limitó a rascarse la barba, suspirar y volver a su cuarto. Él también lo sabía, aunque no quería decirlo en voz alta. Nadie quería. El silencio se volvió insoportable. Cada vez que salía al patio, sentía que estaba caminando sobre un cementerio, con esos cadáveres ocultos bajo mis pies. Y el chavo lo sabía. Una noche, lo soñé. Soñé que me despertaba y el barril estaba frente a mi cama, aunque yo nunca lo había dejado entrar. Y desde dentro, el chavo susurraba mi nombre una y otra vez, con una voz húmeda, pegajosa, como si viniera desde dentro de esos cuerpos podridos. Kiko. 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 Me desperté empapado en sudor, con mi madre preguntando qué me pasaba. No me atreví a decir nada. Ella jamás me creería. Pero lo peor llegó unos días después. Era una tarde nublada, con el cielo gris cubriendo a la vecindad de sombras. Ñoño y yo estábamos solos en el patio, intentando jugar para distraernos. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y papeles viejos. Fue entonces cuando lo vimos. El chavo salió del barril, pero esta vez no estaba solo. Arrastraba algo. Un bulto envuelto en telas sucias, manchadas con esas manchas oscuras que yo ya conocía demasiado bien. Lo empujó hacia la trampilla, abrió el suelo, y lo lanzó sin ningún cuidado. El golpe hueco resonó como un eco bajo la tierra. Yo me quedé paralizado, con la pelota en las manos, sin poder respirar. Ñoño me apretó el brazo con tanta fuerza que casi me lastimó. El chavo levantó la cabeza de golpe, y nos vio. No dijo nada. Solo nos observó. Y en esa mirada comprendí que ya no éramos sus amigos. No. Ahora éramos testigos. Él cerró la trampilla despacio, como si no hubiera prisa. Volvió a colocar el barril sobre ella, lo acomodó con calma. Y después, se acercó. Paso a paso. Yo podía escuchar el crujir de sus zapatos en el suelo, el roce áspero de sus manos al apretarse entre sí.
¿Qué miraron?, preguntó finalmente, en un susurro tan bajo que apenas lo escuchamos. Yo quise responder, decir algo, cualquier cosa. Pero mi voz se ahogó en mi garganta. Fue Ñoño quien habló, balbuceando. Nada. Estábamos jugando. El chavo se detuvo frente a nosotros. Se inclinó hasta quedar a la altura de nuestras caras. Su aliento olía a óxido, a humedad, a carne vieja. Y entonces sonrió, mostrando restos oscuros entre sus dientes. Me alegra que no hayan visto nada, dijo, antes de volver a girarse y entrar en su barril. La madera crujió, el silencio volvió al patio, y yo supe que no estábamos a salvo. Ya no. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía los cadáveres amontonados, veía el bulto golpeando el suelo bajo el barril, veía la sonrisa del chavo. Pero lo peor de todo era la certeza de que tarde o temprano, él nos haría compañía ahí abajo. Desde aquella tarde, cuando vimos al chavo arrojar ese bulto al agujero bajo el barril, supe que no habría vuelta atrás. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese golpe hueco, ese sonido de carne muerta cayendo sobre los demás cuerpos en descomposición. El olor imaginario no se iba nunca, lo sentía metido en mi nariz, pegado a mi piel. Ñoño y yo ya no jugábamos como antes. Caminábamos siempre juntos, con miedo de separarnos. Mirábamos de reojo el barril cada vez que pasábamos cerca, esperando ver de nuevo esos ojos brillando entre las sombras. Y siempre estaba él, observándonos, como si disfrutara vernos temblar. Tenemos que hacer algo, Kiko, susurró Ñoño una noche, mientras nos escondíamos en las escaleras para que nadie nos escuchara. No podemos dejarlo así. Hay muertos ahí abajo. Yo lo miré, con el corazón apretado. Quise ser valiente, pero solo conseguí balbucear. ¿Y si le decimos a tu papá? Ñoño negó de inmediato, con la cara blanca como papel. No. Si mi papá se entera, el chavo lo va a matar también. Un silencio helado nos envolvió. Ninguno de los dos se atrevía a imaginarlo, pero lo sabíamos. Si el chavo descubría que hablábamos demasiado, terminaríamos bajo ese barril, igual que los demás. Mientras tanto, los adultos seguían ignorando todo. Doña Florinda estaba ocupada con sus visitas del profesor Girafales, riéndose en la cocina como si nada pasara. Don Ramón apenas salía de su cuarto, cansado y distraído, sin darse cuenta de lo que ocurría justo bajo sus pies. Doña Clotilde seguía obsesionada con Don Ramón, sin ver nada más. Y el chavo. El chavo aprovechaba ese descuido. Lo veíamos desaparecer en las noches, salir de la vecindad con pasos silenciosos, llevando un costal al hombro. Regresaba al amanecer, arrastrando algo pesado, dejando un rastro de manchas oscuras que desaparecía con la lluvia. Nadie preguntaba nada. Nadie quería hacerlo. Fue entonces cuando Ñoño y yo decidimos seguirlo. Una madrugada, nos escondimos tras la puerta de la vecindad, esperando. El aire estaba frío, y el silencio era tan profundo que cada crujido de madera parecía un grito. Finalmente, lo vimos. El chavo salió de su barril con un costal arrastrado por el suelo. El bulto dentro se movía apenas, como si aún tuviera vida. Yo sentí que la sangre se me helaba. ¿Escuchaste eso?, le murmuré a Ñoño. El costal gimió. Un gemido apagado, húmedo, sofocado por la tela. No podía moverme. Mis piernas se habían convertido en piedra. Ñoño me tiró de la manga y me obligó a seguirlo a distancia. Caminamos detrás del chavo, intentando no hacer ruido. El eco de sus pasos se mezclaba con el arrastre del costal, un sonido viscoso que me retumbaba en los oídos. Lo seguimos hasta un callejón desierto, donde la luna apenas iluminaba los muros descascarados. El chavo dejó el costal en el suelo y se arrodilló. Con una navaja oxidada, empezó a cortar la tela. El gemido dentro se volvió más fuerte, desesperado. Yo no quería ver. Pero no pude apartar los ojos. Cuando abrió el costal, vi una figura humana, maniatada, con los ojos vendados. Era un hombre que nunca había visto antes, con la boca tapada por un trapo. Se retorcía, pero el chavo lo empujó con fuerza, apretando su cuello para silenciarlo. Su voz. Esa voz rota, susurrante, todavía me persigue. Ya no vas a sufrir hambre nunca más. Yo tampoco. Y entonces hundió la navaja. 1, 2, 3 veces.
El sonido del metal entrando en la carne, los jadeos sofocados, la sangre escurriendo por la tela y empapando el suelo. Todo quedó grabado en mi memoria como un eco eterno. Ñoño me tapó la boca para que no gritara, y lo agradecí, porque yo estaba a punto de hacerlo. El chavo se quedó quieto unos segundos, jadeando, con las manos temblorosas y ensangrentadas. Luego, como si nada, arrastró el cuerpo de regreso hacia la vecindad. Nosotros corrimos antes de que pudiera descubrirnos. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Cerraba los ojos y veía su sonrisa, escuchaba el eco de los gemidos, olía el hedor metálico de la sangre. Cuando volvimos a vernos en el patio, el chavo parecía aún más extraño. Ya no se esforzaba en disimular. Tenía manchas frescas en la camisa, las uñas ennegrecidas, los bolsillos repletos de monedas. Y sus ojos. Sus ojos parecían más hundidos, más oscuros, como si dentro de ellos solo quedara vacío. Se me acercó. Yo retrocedí, pero él me siguió, hasta que su cara quedó a unos centímetros de la mía. Sonrió, con esa sonrisa torcida, y me susurró. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Kiko? Que nadie va a creerles. Y tenía razón. Podíamos gritar, podíamos señalar el barril, podíamos hablar de los cuerpos bajo el suelo. Pero ¿quién nos creería? ¿Quién pensaría que el niño pobre, el hambriento, el inocente chavo, era un asesino? Solo Ñoño y yo conocíamos la verdad. Y el problema era que el chavo también lo sabía. Desde que lo seguimos aquella noche, ya no teníamos paz. Ñoño y yo vivíamos con un miedo constante, como si el aire mismo estuviera envenenado dentro de la vecindad. Era imposible ignorar lo que sabíamos, porque el chavo se encargaba de recordárnoslo a cada momento. Al principio eran miradas. No importaba dónde estuviera, si en la ventana de mi casa, en la escalera, o jugando con la pelota, siempre sentía sus ojos fijos en mí. Salía del barril en silencio y se quedaba ahí, observando, con la sonrisa más desagradable que uno pudiera imaginar. Una sonrisa que no era de niño. Era la sonrisa de alguien que había dejado de ser humano. Después vinieron los susurros. Yo podía estar entrando a mi cuarto y, al cerrar la puerta, escuchaba su voz detrás de mí. Kiko. Pero no había nadie. Solo el eco de su risa, rebotando en las paredes. Ñoño me confesó que también lo escuchaba. Que incluso lo había soñado, viéndolo parado frente a su cama, con los pies manchando el suelo de sangre, repitiendo su nombre una y otra vez. Intentamos contárselo a los adultos, pero nadie nos tomó en serio. Esas son tonterías tuyas, tesoro. Me dijo mi mamá, mientras me acomodaba la bufanda. Seguro el chavo solo anda sucio por sus trabajitos. Don Ramón, medio dormido, apenas gruñó algo parecido a son inventos de chamacos. Y el profesor Girafales, con su aire solemne, comentó. No es raro que los niños tengan pesadillas. Nadie entendía. Nadie quería ver. Una tarde, Ñoño y yo jugábamos en el patio, intentando fingir normalidad, cuando de pronto, escuchamos un golpe seco proveniente del barril. No era como los otros ruidos. Este fue fuerte, contundente, como si alguien allá abajo hubiera intentado escapar. Nos miramos pálidos, temblando, y el sonido volvió a repetirse. Un puñetazo sordo contra la madera. El barril se movió apenas, vibrando como si algo vivo intentara salir. Vámonos, Kiko. Gritó Ñoño, tirando la pelota al suelo. Corrimos hasta la puerta de mi casa, pero antes de entrar, volteé. Lo vi. El chavo había salido del barril y nos miraba fijamente. Tenía los labios manchados de algo oscuro, como si hubiera estado comiendo carne cruda. Y en sus manos sostenía un pedazo de tela ensangrentada, que dejó caer lentamente al suelo, sin apartar los ojos de nosotros. ¿Les da miedo?, preguntó, con voz suave, casi dulce. No deberían tener miedo. Yo puedo enseñarles a no pasar hambre nunca más. Su risa fue un cuchillo en mis oídos. Cerré la puerta de golpe, con el corazón a punto de reventar. Esa noche no dormimos. Ñoño se quedó en mi casa, temblando bajo las cobijas. Yo apenas podía respirar. Afuera, en el patio, escuchábamos pasos. Pasos alrededor de la casa, lentos, arrastrados, una y otra vez. Y a veces, un susurro, pegado a la ventana. Kiko. Ñoño. Bajen conmigo. Las horas se hicieron eternas. Cuando por fin salió el sol, el patio estaba vacío.
Pero el barril. El barril estaba manchado en la base, con un charco oscuro que se filtraba entre las tablas. Quise decir algo, gritarlo, pero el miedo me paralizó. Esa misma tarde, ñoño me llevó a escondidas hasta el patio trasero, lejos de todos, para hablar en secreto. No podemos seguir así, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Tenemos que hacer algo antes de que nos mate. Yo asentí, aunque no sabía qué. ¿Qué podíamos hacer dos niños contra alguien como él? No era solo el chavo. Era algo más. Algo que se alimentaba, que no tenía límites. Decidimos vigilarlo. Tal vez si descubríamos más, podríamos convencer a alguien de que nos creyera. Así que esa noche nos escondimos detrás de las escaleras, esperando que saliera. Y salió. Lo vimos arrastrar otro cuerpo hacia la trampilla. Esta vez era más pequeño, un joven apenas mayor que nosotros. Tenía la cara cubierta de golpes, la ropa destrozada. El chavo lo lanzó al agujero sin piedad, como si arrojara basura. Pero antes de bajar el barril de nuevo, levantó la cabeza. Nos miró. Lo supo. Y en lugar de enojarse, sonrió. Una sonrisa tan amplia que parecía partirle la cara en dos. Kiko. ñoño. Vengan mañana conmigo. Les enseñaré algo que nadie más merece ver. Yo sentí que me desmayaba. No quería volver a mirar ese agujero jamás. Pero ñoño no pudo resistir la curiosidad. Lo vi en sus ojos. Estaba aterrado, sí, pero también fascinado. Y yo sabía que estábamos perdidos. No dormí nada aquella noche. Cerraba los ojos y veía la sonrisa del chavo, esa invitación que no era una pregunta, sino una sentencia. ñoño estaba igual, con las manos sudorosas y los labios temblando. Pero lo peor era que yo sabía que él iba a ir. Que no podría resistirse. La curiosidad podía más que el miedo. Kiko. Me dijo, con un hilo de voz. Si no vamos, el chavo se dará cuenta. Y nos buscará igual. Yo quise decir que no, que escapáramos, que nos fuéramos lejos de la vecindad. Pero la verdad me golpeó como una piedra. No teníamos a dónde ir. Nadie nos creería. Nadie nos protegería. El chavo ya nos tenía marcados. Y así fue. A la mañana siguiente, él nos esperaba en el patio. No jugaba, no reía, no pedía comida. Solo estaba ahí, sentado en el borde del barril, con los brazos cruzados y los ojos hundidos, mirándonos con calma. Vengan. Ordenó, como si tuviera el derecho. Mi estómago se revolvió. Todo en mí gritaba que corriera, pero mis pies se movieron solos, como si estuviera hipnotizado. ñoño me agarró del brazo, y juntos nos acercamos al barril. El chavo levantó la tapa. El hedor salió de inmediato, golpeándonos en la cara como una nube espesa de muerte. El aire era pesado, caliente, cargado con el olor de carne podrida y humedad rancia. Casi vomito ahí mismo, pero me tapé la boca con la mano. Pasen. Dijo él, señalando la escalera que bajaba al agujero. Negué con la cabeza, retrocediendo. Yo no voy a entrar ahí. Su mirada cambió. Ya no era calma. Era fría, como un cuchillo. No es una invitación, Kiko. ñoño, temblando como una hoja, bajó primero. Yo lo seguí, con el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que me iba a matar ahí mismo. Cada escalón crujía bajo mis pies, y el olor empeoraba a medida que descendíamos. Cuando llegamos abajo, lo vi. El cuarto bajo tierra era una especie de sótano improvisado, las paredes húmedas, cubiertas de moho. Había charcos oscuros en el suelo, y montones de cuerpos apilados en las esquinas. Algunos ya no parecían humanos. La piel hinchada, la carne carcomida por gusanos, los huesos asomándose entre la podredumbre. Pero lo más horrible era el sonido. Un zumbido constante de moscas, el goteo de líquidos cayendo de los cadáveres, y a veces, un crujido. Como si aún hubiera movimiento dentro de ellos. ñoño se tapó los ojos y lloró en silencio. Yo me quedé paralizado, con el estómago retorcido y las piernas rígidas. El chavo bajó detrás de nosotros, cerrando la trampilla sobre su cabeza. Ahora estábamos atrapados ahí, con él. Ven. Dijo con una calma espantosa. Ellos me dieron lo que nunca tuve. Dinero. Comida. Fuerza. Ustedes también pueden tenerlo, si aprenden a no sentir asco.
Se acercó a uno de los cadáveres más recientes, todavía con la piel tibia, y hundió sus manos en el pecho abierto. El sonido húmedo, repulsivo, llenó la habitación. Cuando levantó las manos, estaban chorreando sangre espesa, negra por la descomposición. Se las pasó por la cara, sonriendo como si fuera un niño jugando con agua. Yo grité. No pude evitarlo. Un grito largo, desesperado, que rebotó en esas paredes húmedas. Ñoño también gritó, retrocediendo hasta tropezar con un cuerpo y caer de espaldas sobre él. El cadáver se movió apenas, como si los gases internos lo hincharan, y Ñoño chilló como nunca lo había escuchado. El chavo se rió. Una risa aguda, rota, que me heló la sangre. Aquí abajo nadie escucha sus gritos. Solo yo. Se acercó a Ñoño, que intentaba levantarse, resbalando en la sangre coagulada. Yo corrí hacia él, pero el chavo me empujó con una fuerza que no parecía humana. Caí contra la pared, golpeándome la cabeza, mareado. Cuando levanté la vista, vi la escena más horrible de mi vida. El chavo hundió la navaja oxidada en el cuello de Ñoño. La sangre brotó a chorros, empapando su ropa y el suelo, mezclándose con los charcos viejos. Ñoño abrió los ojos con un terror indescriptible, intentando gritar, pero solo salió un gorgoteo espeso. Yo grité su nombre. El chavo no se detuvo. Lo apuñaló una y otra vez, riendo, bañándose en su sangre como si fuera un juego. Los chillidos de Ñoño se hicieron más débiles, hasta que su cuerpo quedó inmóvil, con la cabeza ladeada y los ojos en blanco. Me arrastré hacia atrás, con lágrimas y vómito en la garganta, mientras el chavo se levantaba, cubierto de sangre, la navaja goteando. Me miró. Ahora eres mío, Kiko. Y dio un paso hacia mí. No recuerdo cómo perdí el conocimiento. Quizás fue del miedo, quizás del golpe contra la pared. Lo único que sé es que desperté en un lugar oscuro, húmedo, con el hedor insoportable de carne muerta envolviéndome como una manta. Intenté moverme, pero tenía las manos atadas detrás de la espalda con un cordel áspero que se me clavaba en la piel. El suelo estaba pegajoso. Era sangre. No sé si de Ñoño, o de los demás que habían caído aquí antes. Escuché su voz. Despierta, Kiko. Ya es hora de jugar. El chavo estaba frente a mí, con el rostro bañado en sangre seca y fresca, como si la llevara puesta como una máscara. Sus ojos brillaban en la penumbra, desquiciados. No entiendes todavía, ¿verdad? Dijo, inclinándose hacia mí. Ellos nunca me dieron nada. Siempre me dejaron con hambre, siempre me dejaron solo. Pero ahora, yo decido quién vive y quién se pudre aquí abajo. Yo lloraba, suplicaba, le decía que no lo hiciera, que éramos amigos, que solo quería irme. Él se rió, una carcajada rota que rebotaba contra las paredes húmedas. No, Kiko. Ya no eres mi amigo. Ahora eres mi juguete. No sé cómo pasó, pero logré escapar de esa guarida por un instante. Aproveché que dejó la trampilla abierta y corrí hacia el patio, tropezando, gritando por ayuda. Mi voz retumbó en la vecindad. Doña Florinda salió de la casa, asustada, con el profesor Girafales detrás de ella. Don Ramón abrió la puerta de su cuarto con cara de fastidio, y hasta doña Clotilde se asomó, murmurando algo extraño. El señor Barriga y Ñoño no estaban. Y entonces recordé. El cuerpo sin vida de Ñoño todavía estaba abajo, en esa tumba de madera. El chavo. Grité desesperado. Tiene muertos en el barril. Mató a Ñoño. Todos se quedaron en silencio. Sus rostros incrédulos, confundidos. Pensaron que era otra de mis rabietas, una invención. Y fue ahí cuando el barril se movió. De la oscuridad salió el chavo, con la navaja oxidada en la mano, cubierto de sangre hasta los codos. Sonrió. Esa sonrisa torcida que nadie había querido ver antes. Todo pasó muy rápido. El primero fue don Ramón. Apenas alcanzó a decir qué diablos. Cuando el chavo le hundió la hoja en el estómago. Su cuerpo se dobló como un muñeco, y cayó de rodillas, escutiendo sangre. Doña Clotilde gritó, corriendo hacia él, pero el chavo saltó encima suyo y le cortó el cuello de lado a lado. Su voz se apagó en un borbotón rojo que salpicó las paredes. El profesor Girafales intentó interponerse, pero el chavo fue más rápido. Le enterró la navaja en la garganta, una y otra vez, hasta que su enorme cuerpo se desplomó sobre la tierra manchada. El señor Barriga apareció en ese momento, escuchando los gritos.
Lo vi correr hacia su hijo, buscándolo. Pero nunca tuvo tiempo de preguntar nada. El chavo se lanzó sobre él con una violencia animal, hundiendo la hoja en su pecho. Su grito fue un rugido ahogado que resonó en todo el patio, antes de desplomarse, inmóvil. Y finalmente, mi madre. Doña Florinda estaba paralizada, con las manos en la boca, incapaz de moverse. Yo corrí hacia ella, pero el chavo fue más rápido. La tomó del cabello y, sin dudar, le clavó la navaja justo en el corazón. Su cuerpo cayó frente a mí, los ojos abiertos, la boca todavía susurrando mi nombre. Mamá. Sollozaba yo, temblando, con el cuerpo encogido contra la pared. El patio era un infierno. La sangre corría como ríos, formando charcos espesos alrededor de los cadáveres. El aire olía a hierro, a podredumbre, a locura. El chavo me miró. Ahora solo quedas tú, Kiko. Yo grité, intenté correr, pero me atrapó del brazo con una fuerza que no parecía humana. Me arrastró de nuevo hacia el barril, hacia la trampilla, hacia el infierno que había creado. ¿Sabes qué es lo mejor? Susurró, acercando sus labios ensangrentados a mi oído. Que ya nunca vas a pasar hambre. Ni soledad. Y entonces todo se volvió oscuridad. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.